Bueno, pues vamos a comenzar el seminario GAPS, el tercero de este curso, y este seminario de gestión, administración y políticas de salud, pues lo vamos a dedicar a un tema, digamos, calentito, un tema importante y que va a estar presidiendo buena parte de los debates públicos de esta próxima temporada. Tenemos a Rosa Urbanos, profesora de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, que nos ha acompañado en muchas actividades docentes de esta Escuela Nacional de Sanidad y también pues en la Asociación de Economía de la Salud, donde estamos desde hace muchos años. Bueno, Rosa, además de su ámbito académico en la educación, en la formación en economía, pues ha hecho algún turismo institucional. Ha estado en el Ministerio de Sanidad y también en el de Administraciones Públicas. Ha hecho una especie de excursión al núcleo duro del Estado y, por lo tanto, bueno, su pequeña afición politológica también le ayuda a complementar su buena formación económica. Y este es un tema, además, yo creo, financiación autonómica de la sanidad, con ese cantidad o modelo, retoques o rediseño. Este título lo que está precisamente indicando pues un punto de intersección entre lo técnico y lo político, que es lo que hace, por un lado, atractivo y por otro lado, intratable el tema. Bueno, pues vamos a intentar avanzar en este debate. Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. Entender el sistema de financiación autonómica. Bueno, el sistema es complejo. No se trata, entiendo aquí, tampoco de dar una clase de cómo funciona, de cuáles son las technicalities del sistema y de los distintos fondos de los que está compuesto, pero sí que a grandes rasgos lo que tenemos es que se trata de un modelo que la propia comisión de expertos de la que hablábamos califica de opaco, de poco transparente, de complejo, y donde efectivamente está en cuestión que sea un sistema justo y que sea suficiente. Estas son dos de las grandes cuestiones que se tratan en el informe de la comisión. Bueno, parece que efectivamente no podemos decir que el sistema sea muy justo, tiene defectos de equidad importantes y es fácil ver cómo se generan desigualdades serias entre las comunidades autónomas observando cuál es la financiación por habitante ajustado por necesidad que reciben cada una de las comunidades autónomas, claro, de régimen común. Luego, imagino que hablaremos de País Vasco y Navarra, Sí. que están fuera de este modelo, ¿no? Y bueno, lo que observamos es que hay diferencias muy notables en la financiación por habitante ajustado entre comunidades autónomas que pueden superar los 800 euros, ¿no? Entonces hay comunidades que además son muy activas en la reclamación de más financiación per cápita, como por ejemplo la Comunidad Valenciana o Canarias, que están muy por debajo de la media, y hay otras comunidades, básicamente Cantabria y La Rioja, como las que reciben más financiación per cápita, que reciben unas cantidades muy superiores a lo que es el promedio nacional. Entonces, observamos que la financiación por persona, ajustada ya por necesidad, con las variables que contempla el sistema para sanidad, educación y servicios sociales, atención a la dependencia, pues realmente las diferencias que se generan entre comunidades autónomas son más que notables. Quizás aclarar para la gente que no está muy metida que hay unas fórmulas en la Ley 22/2009 de financiación autonómica que establecen unas ponderaciones. Y una forma de usar esas ponderaciones sería hablar de o población equivalente o población ajustada, ¿no? Eso es. Entonces, de alguna manera estas cifras incluso, lo pregunto, ¿reducen la desigualdad que tendríamos con las cifras reales o las aumentan? Claro, en principio lo que estamos haciendo es ajustar ya por necesidad, con lo cual las diferencias que afloran en euros reales serían mayores. Claro. Claro, bueno. Y quizás también, y esto ya no sé si es correcto, pero posiblemente la infrafinanciación de algunas comunidades autónomas vino por la mecánica de liquidación del año 99, que algunas las situó en mejor posición frente a otras, ¿no? Claro, uno de los defectos del modelo de financiación, y no solo de este, sino de otras ediciones pasadas de la financiación autonómica, es que ha ido perpetuando situaciones que se habían producido en el momento de la negociación de un modelo y que se han ido reproduciendo de un modelo a otro. Claro.
de tal manera que, bueno, pues el famoso statu quo, el hecho de que ninguna comunidad perdiera y fuera consolidando derechos que había ido adquiriendo en modelos anteriores, pues eso ha ido agrandando las diferencias que se producen entre comunidades autónomas, con lo cual las desigualdades que se producen no se deben únicamente a cómo funciona el modelo actual, sino a que se han ido consolidando desigualdades previas. Porque nadie podía perder. Claro, los modelos de financiación se han ido aprobando sucesivamente por un hecho muy claro, y es que cada vez que se negociaba un nuevo modelo había nuevos recursos, ¿no?, encima de la mesa, y entonces era relativamente sencillo que las regiones vendieran a sus ciudadanos que estaban ganando con la aprobación de un modelo nuevo. Pero efectivamente todas lo que querían era consolidar su situación inicial, de tal manera que bueno, pues se negociaban los aumentos de financiación, pero no se cuestionaba la situación inicial. Nunca podía haber reducciones. No. Sigamos con la justicia. Bueno, pues hablábamos de sistema justo. Ya veis que la financiación per cápita por habitante ajustado es bastante desigual entre comunidades autónomas, y a la vez el modelo de financiación actual lo que genera es una nivelación muy fuerte. Esto es, si partimos de una situación inicial en la que las comunidades autónomas tienen una capacidad fiscal muy diferente, lógicamente las comunidades más ricas, de mayor crecimiento económico, tienen una capacidad de recaudación mayor que las comunidades, digamos, de crecimiento más lento, lo que hace este modelo de financiación es nivelar muy bien en lo que respecta a los servicios públicos fundamentales, a la financiación que va derivada. Educación, servicios sociales. Exacto, para esas tres competencias. Pero después el modelo de financiación contempla otra serie de fondos, unos fondos de convergencia, donde está el fondo de cooperación, el fondo de competitividad, que vuelven a desnivelar la financiación per cápita, y que introduce desigualdades entre comunidades que no se justifican ni por criterios de necesidad ni por criterios de capacidad fiscal. Digamos, no se encuentran argumentos razonables que expliquen esas diferencias que introduce el conjunto del modelo cuando entra a funcionar, ¿no? Entonces, este es otro elemento de falta de equidad que los expertos ponen encima de la mesa y que tendría que estar en la revisión del modelo, bueno, pues para resolver esta cuestión. Esto en lo que respecta a la justicia. Preguntabas antes si además se trata de un sistema suficiente. Bueno, aquí hay debate, ¿no? Hay quienes consideran que sí, que el sistema es suficiente y que lo que hay que hacer es ajustar no por el lado de los ingresos, sino por el lado de los gastos, ¿no? Bueno, los gastos tienen que ajustarse a la capacidad que tenemos para financiarlos, ¿no? Pero, digamos, el sentir general es que, sobre todo después de estos años de crisis, donde se produjo una reducción de la recaudación muy importante, faltan recursos, ¿no? Las comunidades autónomas necesitan recursos adicionales para poder financiar con garantías los servicios públicos fundamentales, la educación, los servicios sociales y la sanidad. Aparte de que posiblemente el 1 de enero de 2002, cuando se inicia este primer modelo de financiación autonómica, es posible que algún ministro de Economía de la época respirara feliz, porque se había quitado uno de los servicios más inflacionarios y asilvestrados que tenía el Estado, que recordemos que siempre había generado déficit. Y al año siguiente ya exigía la disciplina presupuestaria a las comunidades autónomas, que nunca había practicado anteriormente, ¿no? Lo cual es curioso, ¿no? Sí, bueno, digamos que nuestro sistema tiene también ciertos defectos de lealtad institucional, ¿no? Que además, digamos que discurre en los dos sentidos. Claro, Tanto falta de lealtad desde la administración central a las comunidades, y en algunos casos al revés, ¿no? Falta de lealtad de las comunidades autónomas hacia la administración central. Pero sí, claro, es más fácil exigir a los demás que hagan el trabajo que uno no ha sido capaz de hacer. Esta simetría yo creo que la vamos a ver más veces a lo largo de esta sesión. Sí. Bueno, quizás en plan un poco cierre, es decir, me encanta el cerdito este, ¿no? ¿Existe un sistema de financiación tan justo en el reparto que deja a todos satisfechos, aunque no lo confiesen públicamente? ¿Existe el santo grial? Recordaréis a Solves hablando del sudoku, de la financiación autonómica. Efectivamente, esto es un sudoku difícil de cuadrar y es difícil que todo el mundo quede contento. Claro, partiendo de que es un sistema que tiene defectos de equidad considerables, ajustar esos defectos de equidad, hacer un sistema que reparta la financiación de manera más justa, va a exigir
que las comunidades que están sobrefinanciadas, digo sobrefinanciadas en relación a la media, pues vayan perdiendo progresivamente posición relativa, ¿no? Puede que no recursos en términos absolutos, ¿no? Lo que decíamos antes, cuando hay más recursos, cuando hay una bolsa mayor de dinero que repartir, es posible que todo el mundo gane. Lo que pasa es que hay que ir viendo cómo recortar la financiación de las comunidades que están mejor tratadas y cómo ir redistribuyendo recursos a las comunidades autónomas que ahora mismo están con una financiación per cápita inferior a la media, de tal manera que, de hecho, la propia Comisión de Expertos contempla un sistema transitorio que vaya limitando esa ganancia derivada del statu quo, que es heredada de otros modelos previos, que la vaya limitando y que haga que desaparezcan las diferencias debidas al statu quo en un periodo de 5 años aproximadamente. Pero digamos que en un juego como este pues, suele haber perdedores y suele haber ganadores. Por definición, un juego de suma... Por definición, ¿no? Pero es verdad que, claro, se maquillan las pérdidas si hay más recursos encima de la mesa. No, que es un poco esta reflexión, ¿no? Es decir, algunos dicen que el problema está en la cantidad de repartir y quizás la reflexión es si la población está dispuesta digamos, a una reflexión madura sobre el asunto, ¿no? Porque posiblemente como contribuyente parece que siempre pagas más de lo que debes y como usuario siempre parece que recibes mucho menos de lo que ameritas. Con lo cual se produce una conciencia absolutamente, digamos, divorciada o segmentada, ¿no? Sí, en efecto. Yo soy de la opinión de que somos muy exigentes cuando se trata de recibir y luego somos un poco tacaños cuando se trata de dar, ¿no? Y que tenemos ahí una visión un poco distorsionada de lo que supone disfrutar de un estado de bienestar sólido y con prestaciones de calidad, ¿no? Que exigimos siempre al sistema sanitario. Servicios nórdicos e impuestos africanos. Servicios nórdicos e impuestos africanos. Hace unos cuantos años la Fundación BBVA publicó los resultados de una encuesta que había hecho en una muestra de población de distintos países europeos, que es muy curiosa porque ilustra cuáles son las preferencias de los europeos por los sistemas de protección, por los estados de bienestar, ¿no? Y, por ejemplo, se preguntaba a esa muestra de encuestados cuál de las siguientes frases se acerca más a su opinión. Y una de las afirmaciones era: el Estado debe tener la responsabilidad principal a la hora de asegurar que todos los ciudadanos puedan gozar de un nivel de vida digno. Y la otra posibilidad para responder era: cada persona debe ser el responsable principal a la hora de asegurar su propio nivel de vida. Y los españoles, lo que nos muestra los resultados de esta encuesta, es que los españoles somos muy aversos al riesgo, queremos un sistema muy protector, no queremos que nuestro destino dependa de nosotros mismos, queremos que haya una red de garantía, una red de protección y que la responsabilidad sea colectiva, ¿no? de asegurar un nivel de vida digno. Es fabuloso, ¿eh? Y los italianos nos acompañan. Los italianos están muy cerquita de nosotros. El 76,3% de los italianos entrevistados decía que es el Estado el responsable básico de mantener un nivel de vida digno para la población general, y en España era el 74,1%, no estamos tan lejos. Pero claro, comparamos con los países anglosajones, pues claro, el Reino Unido es un 34,5%. Cuando vi estos datos pensé, dice, somos socialdemócratas, pero queremos que lo pague otro, ¿no? Claro, claro. Este sería el misterio de... Entonces, es verdad que, bueno, no solo es que queremos que el Estado sea protector y luego nos molesta contribuir, sino que yo creo que hay cierto componente de hipocresía, porque cuando nos preguntan si estamos dispuestos a pagar impuestos altos para conseguir que nuestro estado de bienestar sea tan protector como decimos que queremos que sea, pues decimos que sí, que queremos, que estamos dispuestos a pagar el precio que conlleva la presencia de un estado protector. Es verdad que hay otros países que nos ganan en esto, ¿no? Por ejemplo, los suecos o los daneses, pero en general España sigue puntuando alto, ¿no? en esta pregunta que hacían en el BBVA de ¿y usted qué sacrificio está dispuesto a hacer? ¿No? Entonces, parecía que la mayor parte de los españoles estaban dispuestos a pagar impuestos equivalentes al nivel de protección que exigían. Pero claro, esto es lo que se contesta en una encuesta y luego la realidad es otra. La gente en una encuesta se viene arriba, ¿no? Claro, hombre. Luego ya en la vida cotidiana... Claro, uno es solidario,
es contribuyente, las cosas tienen un precio, obviamente, esto lo sabe todo el mundo y estamos dispuestos a pagarlo, pero es que todos los trabajos internacionales que hacen una estimación de cuál es el fraude fiscal y de cuál es la economía sumergida en España, lo que nos dicen es que el porcentaje del PIB oculto es muy considerable y está por encima del promedio europeo, ¿no? Las estimaciones más conservadoras hablan de entre un 18 y un 19% del PIB que está fuera de la economía que está sometida a impuestos. Y hay estimaciones que son un poquito más heavy, ¿no? Que hablan del 20, del 22%. Entonces, pues está muy bien decirle al encuestador que te pregunta que estás dispuesto a pagar por los servicios públicos que recibes, pero otra cosa es cómo te retratas finalmente, ¿no? ¿Con factura o sin factura? Eso es, ¿no? Entonces, hombre, todo el mundo sabe que España es, pues no sé si decir particularmente, pero digamos que tolerante al fraude fiscal. En la mediana estamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que a mí siempre me gusta pensar que el grupo con el que me gustaría compararme está mucho más a la derecha y a lo mejor con quien me puedo comparar pues es con un conjunto de países que están muy por detrás de nosotros en la mayor parte de los indicadores, capital ¿no? social y... Eso es, entonces yo a quién me quiero parecer, a Hungría o me quiero parecer a Dinamarca, pues hombre, a mí si me dan a elegir quitando, no sé, pues, seguramente hay algunas cosas de los húngaros que me gusten más, pero el goulash. Pero podría ser. Pero digamos, mi grupo de comparación pues está entre los países que tienen un fraude fiscal más bajo, ¿no? Y una economía sumergida mucho más reducida. Bueno, vamos a avanzar a la segunda parte, creo que hemos pasado una primera revisión. Y esta parte yo creo que ya focaliza sobre algunos puntos irritativos que hay en los sistemas de financiación, básicamente los cupos y las ordinalidades, que parece una ordinariez, pero ahora intentaremos analizarlo, ¿no? Bueno, empecemos por el cupo vasco y navarro, el sistema foral, que parece que molesta a todo el mundo, aunque bueno, siempre parece que magistralmente sale adelante, incluso con mayorías parlamentarias muy notables, como ha pasado en la última renegociación en el Parlamento español, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que desde el punto de vista del pragmatismo político está claro, pero si fuéramos un poquito principialistas y partiéramos de un concepto de justicia como ajuste, pues yo no sé si esto, digamos, sería tan aceptable. A ver, no quiero que te granjes enemistades, pero dame tu opinión técnica. Bueno, a ver, yo creo que, claro, depende de cómo se define el principio de justicia, ¿no? Es que aquí, evidentemente, la base ideológica y la base subjetiva es enorme. Pero, bueno, pues no parece muy defendible, ¿no? El sistema, digo desde el punto de vista financiero. Por supuesto, el régimen foral está contemplado en la Constitución, es jurídicamente aceptable. Otra cosa es cómo se configura su funcionamiento en términos de aportación a la bolsa común de recursos. Y bueno, lo que nos dicen las cifras, tenemos aquí algunas cifras para ilustrarlo, ¿no? Es que la financiación que País Vasco y Navarra reciben por habitante es muy superior a la financiación por habitante que tiene cualquier otra comunidad autónoma que esté en el grupo de las de régimen común. Y las diferencias son tan abrumadoras que realmente resultan difíciles de justificar con criterios de equidad. Entonces, bueno, pues, se pueden justificar de otra manera, pero claro, la cuestión es que los modelos de financiación foral y de financiación común son absolutamente distintos, o sea, son conceptualmente muy diferentes. El modelo foral parte de una base de territorialidad. Bueno, las comunidades autónomas forales lo que hacen es recaudar los impuestos en su territorio y aportan al Estado un importe en concepto de las cargas no asumidas, de las competencias que asume el Estado y que no asume la propia comunidad autónoma, y su aportación a la solidaridad no es nula, no existe como tal, ¿no? Hay una pequeña aportación en el Fondo de Compensación Interterritorial, pero esa nivelación que veíamos antes en la otra diapositiva, que realmente era muy fuerte y que hacía que comunidades con una capacidad fiscal muy elevada finalmente puedan llegar a recibir recursos por habitante inferiores a comunidades que parten de situaciones mucho más desventajosas. Claro, es que esto no ocurre en el caso del País Vasco de Navarra, no hay contribución a la solidaridad, con lo cual
Lógicamente, pues, los vascos y los navarros están en su derecho de defender un sistema que Que es les es muy evidentemente de claramente privilegio. Esto sí. yo creo que es claro y es difícil de rebatir. En 2011 salió un artículo, no sé si recuerdas, de un economista, Toni Zabalza, que hacía precisamente un énfasis en el análisis de viabilidad y de justicia de este tema. Y planteaba también un aspecto de que, claro, en cierta manera hemos heredado de la propia Constitución una contradicción entre un requerimiento de que los sistemas de financiación sean justos y creo recordar una disposición adicional que consagra el principio de la diferencia, ¿no? Que este es uno de los temas complicados desde el punto de vista jurídico, ¿no? Bueno, aquí estamos en el eterno debate diferencia y justicia, ¿no? No todas las diferencias son injustas e injustificables y pueden ser consideradas inequitativas, pero bueno, realmente, desde luego, este sistema que genera unas desigualdades en la financiación brutales entre territorios, entre régimen foral y entre régimen común, por no hablar de la intradispersión, y además es que lo que no es financieramente sostenible su extensión a otros territorios, porque claro, si lo que hacemos es que todas las comunidades autónomas, todos los territorios que tienen una capacidad fiscal importante se quedan con lo que recaudan y no hacen aportaciones a la solidaridad, entonces ¿quién financia a las comunidades autónomas que tienen menos recursos, ¿no? La administración central se queda sin bolsa común, no hay dinero para repartir, ¿no? Entonces esto anula las posibilidades de nivelación. No, claro, se fuma la nivelación. Claro, se acabó. Esto es lo que antes, no sé. El otro concepto. Hablábamos de cupo, sistema foral, y ahora hablamos de algo que se ha de alguna manera reivindicado, particularmente desde Cataluña, que es ese modelo, esa restricción de ordinalidad en los sistemas de nivelación. ¿Nos lo puedes explicar un poquito, Rosa? Sí, es sencillo. Cataluña aparece como la principal comunidad autónoma que reclama el cumplimiento de este principio, pero desde luego no es la única afectada por estos problemas. Y yo diría que Madrid está también en una... Por eso, porque Madrid está en es una donde en situación la diapo parecida. anterior había más diferencia entre el PIB y el gasto. Lo que pasa es que, evidentemente, pues Cataluña está en una situación que todo lo que sale de ahí tiene una caja de resonancia muy superior a lo que ocurre en otras comunidades, ¿no? Como Madrid o Baleares. Bueno, ¿qué es el principio de ordinalidad? La idea es que si tú ordenas a las comunidades autónomas por capacidad fiscal, cuando el sistema de financiación entra a funcionar y da como resultado otra ordenación, la idea es que las comunidades que partían de una situación inicial, digamos en el top del ranking, pues no pasen a estar en una situación inferior cuando la nivelación ha derivado sus efectos. Por lo tanto, se aplicaría el gasto público en esa comunidad autónoma, ¿no? ¿Cómo el gasto público? Que al final el gasto público no debería el conjunto de gastos de las administraciones. No, es que si tú ordenas a las comunidades por capacidad fiscal antes de que el sistema de financiación entre en funcionamiento y las ordenas después de que el sistema de financiación haya funcionado y por lo tanto haya funcionado la nivelación, el orden debería mantenerse de tal manera que no debería ocurrir que una comunidad que realiza aportaciones porque tiene una mayor capacidad fiscal y lo que hace es ser solidaria con quien tiene menos, acabe con una financiación per cápita por habitante ajustado más pequeña que la que tienen comunidades autónomas que son receptoras netas. Vale. O sea, la idea es que debería haber algún tipo de límite a la nivelación. Si se quiere que sea una nivelación completa, de tal manera que una vez que el sistema de financiación ha funcionado, todas las comunidades autónomas tengan la misma financiación per cápita, pero no que haya comunidades que parten de una situación ventajosa y terminen en una situación de desventaja relativa cuando lo que han hecho es aportar recursos a la bolsa común. Podríamos decir que, bueno, desde el punto de vista de una cierta teoría de justicia, esto sería más aceptable que el anterior criterio de separación. A mí particularmente me parece algo bastante sensato, porque es una manera de no desalentar al eso es, donante. Efectivamente, o sea, lo que estás haciendo cuando incumples el principio de ordinalidad es que estás maltratando al que realiza más aportaciones
al conjunto de la financiación regional. Entonces, bueno, pues al menos manténle en la posición inicial, ¿no? No le perjudiques más de la cuenta. Pero, lógicamente, esto puede contemplarse desde perspectivas ideológicas distintas. No todo el mundo está de acuerdo con que tenga que mantenerse este principio de ordinalidad, pero, hombre, yo diría que es un principio bastante aceptado, ¿no? Que debe haber un límite a la nivelación. Otra cosa es que hay que discutir dónde se fija ese límite, si la nivelación ha de ser potente, como lo es en este sistema, aunque respetando ciertos límites, o si, bueno, realmente debemos subir o bajar ese límite a la nivelación, ¿no? Bueno, pasamos a la tercera parte, que nos quedan algunos charcos que pisar. Bueno. El siguiente charco es este. Bueno, financiación finalista. Ahí os he traído mi gatito, el de a la voz de toma todo el mundo asoma, ¿no? Es decir, bueno, ya sé que los economistas y los expertos en sistemas fiscales no simpatizan mucho con, o nada, con la financiación sanitaria finalista. Sin embargo, hay que decir que en el sector sanitario hay mucha gente que la está viendo como una alternativa para restaurar una cierta lógica de funcionamiento. Por eso también en el segundo marco pues hablamos de si no hay una financiación finalista, sí cabría concebir palancas asignativas potentes para intentar, bueno, un funcionamiento más armónico, más integrado, porque realmente la gente se escandaliza mucho de que el Sistema Nacional de Salud tenga 17 marcos de financiación, de organización, esa lealtad erosionada que vemos. Venga, ayúdanos a entender esto, sabiendo que tú te posicionas ya... Sí, yo te confieso que me da un poco de pereza volver a la discusión financiación finalista, financiación condicionada, financiación incondicionada, finalista o integrada. Yo creo que ese genio ya ha salido de su lámpara y no va a volver. Y además tenemos que tener en cuenta que por más que a quienes nos dedicamos al sector sanitario desde una perspectiva u otra, ¿no? Clínica, epidemiológica, económica, por más que nos preocupe mucho el destino del Sistema Nacional de Salud, pues eso no hace que el sistema sanitario sea infinitamente más importante que el educativo o que el de atención a la dependencia dentro de los servicios públicos fundamentales. Es que yo siempre creo que la defensa de la financiación finalista es una manera de defender una situación de privilegio para la sanidad. Y, como tú dices, es una manera de blindar la sanidad frente a desigualdades que nos molestan, diferencias regionales que no tenemos bien controladas, ¿no? Es como, de alguna manera, hay como un cierto afán recentralizador, ¿no? de tratar de coordinar lo que en un momento se perdió y se ha desgobernado. La financiación finalista, en principio, su espíritu es contrario al de la autonomía regional. Lo que hacemos es conceder a las comunidades autónomas una serie de competencias y los recursos para gestionar esas competencias, con la idea de que son soberanas para decidir qué prioridad le dan a cada uno de sus servicios públicos fundamentales. Y eso hay que aceptarlo así. Puede gustarnos más o menos, pero así es como está concebido el modelo. Yo creo que, como aparece en la diapositiva, ese barco ya zarpó y no va a volver a puerto. Me parece que el intento de volver a la financiación finalista es una manera, eso, de amarrar financieramente una situación que se ha desbordado, pero que tiene otras soluciones. O sea, lo que tenemos en España, no solo en el ámbito de la sanidad, sino en el resto de los servicios descentralizados, es un modelo de descentralización que en su momento no se ató bien, con mecanismos de coordinación que no se ejercen o que son defectuosos, con falta de cooperación entre las comunidades autónomas. Bueno, tenemos defectos de encaje territorial. Seguimos todavía sin tener bien asentada en la cabeza que la descentralización significa diferencias. Y todavía no parece que tengamos muy claro en qué aspectos estamos dispuestos a tolerar diferencias y qué aspectos son básicos, esenciales y son mínimos que han de ser comunes, ¿no? Y es verdad que la financiación nos puede ayudar a gobernar el desgobierno del modelo actual, pero yo creo que es una cuestión que trasciende el ámbito económico, ¿no? Que tiene que ver eso con cómo se gobierna el sistema, con cuáles son los mecanismos de coordinación a nivel vertical, de cooperación horizontal, y que es mucho más que el dinero.
Sí es cierto que yo creo que en un modelo de financiación integrado como el actual y como el que vendrá, que también será integrado, sí se pueden utilizar quizá fondos concretos, fondos específicos, de los que se ha hablado muchas veces, que sirvan para marcar objetivos epidemiológicos, sanitarios, preventivos, del tipo que sea, ¿no? A las comunidades autónomas, donde tengas una serie de dineros destinados a fines concretos, con indicadores de seguimiento, que tú puedas modular si esos indicadores se van cumpliendo o no y puedas recuperar la financiación en caso de que las comunidades no obtengan los indicadores que tú has marcado. Digamos, puedes utilizar una bolsa de recursos con un esquema de incentivos que haga posible que las comunidades se acerquen a objetivos que tú marcas, ¿no? Como legislador central o como coordinador central. Pero bueno, entiendo que en todo caso son mecanismos complementarios. No creo, sinceramente, que todas las esperanzas que se ponen en un modelo finalista deban ponerse ahí, porque el problema del desgobierno de la sanidad, ¿no? Desgobierno entre comillas, algunos lo apreciarán más y otros menos, no se resuelve con una financiación finalista. Yo lo que me llama la atención es que la paradoja, lo mismo que antes veíamos la contradicción entre pedir más y no querer aportar más, aquí se produce lo mismo, escandaliza a todos los agentes cualquier diferencia, pero diferencias en cobertura, pero diferencias también en sueldos de los médicos, en el pago de guardias. Tenemos una conciencia colectiva, digamos, que está apelando a pertenecer a un único sistema. Y sin embargo, la norma o el mecanismo de funcionamiento habilita preferencias regionales. Obviamente. Y nadie le Yo creo dice a que la gente esto. debe ser que no es muy popular dar este tipo de mensajes, pero es tal cual, es que el sistema de las autonomías lo que hace es favorecer la diversidad y está bien que así sea, está pensado para eso, ¿no? Para dar voz a las distintas preferencias que se puedan producir en distintos territorios. Entonces, diseñar un sistema de las autonomías, pero pretender que las comunidades vayan todas por el mismo camino y los servicios públicos que gestionan autónomamente sean idénticos y tengan las mismas características, pues es absurdo, ¿no? Es contradictorio. Yo es que creo que mucha gente en este país no ha asumido o lo ha asumido y lo que pasa es que está en contra, ¿no? No le gusta un Sí. sistema descentralizado, ¿no? Hombre, es verdad que la descentralización tiene defectos, podría gestionarse mejor, ¿no? Los sistemas descentralizados también pueden gobernarse y quizá nosotros no estamos para dar lecciones en esta cuestión, pero hay que hacerse a la idea de una vez ya, después de tantos años, de que estamos en un sistema descentralizado, cuasi federal, y eso lógicamente llama a la diversidad. Yo lo que sí estoy muy de acuerdo contigo es que el genio salió de la lámpara, como decías, y que no va a volver. No va a volver. Lo que pasa es que sí creo que hay que reeducar al genio. Bien, correcto. Y necesitamos, tú has hablado de otras soluciones, otras palancas, pero tengo la sensación de que en la época que tuvimos un gran fondo de cohesión del en torno a los 500 millones de euros, pues resulta que al final muchos de los repartos se hacían en función de la población. Era como una especie de regalo. Luego creo que vamos a tener una aportación de un compañero entre el público que puede ayudarnos en ese tema, pero es curioso, ¿no? Es decir, pongo un ejemplo. Hay países con estructura muy federal que tienen fondos para cofinanciar hospitales. Y esa cofinanciación es una señal que permite identificar, como hacía con nosotros el FEDER, que es una inversión sensata, bien planteada, que responde a necesidades. Por lo tanto, cuando decían que no, pues en realidad hacían muy inviable o muy ilegítimo una inversión. Esto no lo hemos tenido en España. Fíjate que Francia, Alemania, todos estos países tienen fondos de apoyo a la infraestructura. Es más, la ley 16/2012 enuncia que va a haber un fondo de compensación, un fondo de compensación asistencial, de garantía asistencial, que no se ha puesto en marcha o solo se ha puesto en marcha como una oficina contable de compensación de las asistencias. Por lo tanto, claro, es decir, es que hemos perdido palancas. Este año por fin han puesto creo que 3,7 millones en el fondo de cohesión, que llevaba 3 años vacío, creo. ¿Tú hasta dónde ves que puedan jugar esas palancas económicas? Que tienen potencial para
servir como eje de gobierno del sistema, yo creo que lo tienen, pero efectivamente estamos lejos de funcionar como otros países, ¿no? Tenemos ejemplos de los que aprender, eso está claro. Que hay potencial de mejora, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Bueno, vamos a ir a la parte final. Creo que habíamos añadido un pequeño epílogo con una bola de cristal, apelando a que te pongas en plan de adivina en este proceso de renegociación que tenemos encima. Bueno, ¿cómo crees que quedará el sistema de financiación después de todo el proceso de negociación y tal? ¿Cómo ves la perspectiva? Si el año que yo... viene, cuando visionemos este vídeo, veremos si ha salido... Claro, horror. Yo pienso ser hiperprudente, porque si tuviera esa bola de la diapositiva, ya te digo que lo que hacía era intentar ver cuál será el número premiado de la lotería del próximo sorteo de Navidad. Y dejarte de tonterías. Y dejarme de tonterías. Además, como estamos en un momento político que es cualquier cosa menos tranquilo y pacífico, pues vaya usted a saber. Hombre, el reto fundamental es que el modelo diseñe mecanismos de suficiencia para los servicios públicos fundamentales, donde la sanidad juega un papel muy importante, ¿no? Es verdad que es uno más, pero no es uno más, es el que más importancia presupuestaria tiene y es un servicio que cualitativamente también es importante, ¿no? Entonces yo creo que este es uno de los retos del nuevo modelo, ¿no? Que asigne mecanismos de suficiencia no solo estática sino dinámica, que en el tiempo pues permita que las comunidades autónomas tengan cierta estabilidad y cierta suficiencia para cubrir los servicios públicos que están en su ámbito de competencia. Y, hombre, entiendo, como te decía antes, que seguramente la reforma va a venir muy marcada por las recomendaciones que ha hecho el comité de expertos. O sea, yo creo que es una guía para navegantes, ¿no? Es un aviso a navegantes que seguramente vaya por ahí. Es verdad que el informe de expertos está plagado de votos particulares. Cada comunidad autónoma quiere poner su pequeño elemento de ajuste. Su pequeño elemento, eso es, ¿no? Lo siento, yo no estoy de acuerdo, esto debería diseñarse de otra manera. Lógicamente aquí cada uno va a defender sus propios intereses, pero yo creo que hay ciertos consensos de los que hemos hablado antes, pues en torno a la suficiencia, en torno a la falta de equidad, en torno a distintos elementos de funcionamiento del sistema y, bueno, yo creo que irán más o menos, quiero pensar, que tendrán que ver con las recomendaciones que aparecen en el informe de expertos. En el ámbito de la sanidad, más concretamente, por ejemplo, lo que dice el informe es que hay un margen importante para calcular de manera más afinada o más precisa las necesidades relativas de la población, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se habla de la necesidad de actualizar la población protegida, de actualizar las ponderaciones que se asignan a los distintos tramos de edad, porque es verdad que las pautas de utilización, las pautas de utilización de servicios sanitarios pues pueden ir cambiando con el tiempo y no se pueden mantener esas ponderaciones fijas sin más. Se habla también de incorporar a una parte de los extranjeros en situación irregular, que por más que estén excluidos de la cobertura, como consecuencia del Real Decreto Ley 16/2012, bueno, legalmente no lo están, ni los menores, eso es, ¿no? Ni las embarazadas. Entonces, bueno, pues que lo que propone el informe de expertos es que se incorpore también esta parte dentro de la población protegida. Dentro de esas variables que antes comentabas que se utilizan para medir necesidad, aparecen la extensión, la insularidad y la dispersión, no específicamente para sanidad, pero lo que dice el informe es que quizá habría que pensar en que estas tres variables tienen una influencia distinta para cada uno de los servicios públicos fundamentales, que quizá debiera ponderarse de manera diferente para sanidad, para educación y para, por ejemplo, atención a la dependencia u otro tipo de competencias autonómicas. Y luego el informe, dentro de este conjunto de variables que actualmente se contemplan, introduce la posibilidad o, digamos, el consejo, ¿no? La sugerencia de añadir dos, una que tenga que ver con las diferencias en capacidad de compra, en niveles de vida entre comunidades, ¿no? El coste de los servicios no es el mismo en unas comunidades y en otras, a igualdad de condiciones, de orografía o insularidad, etcétera, y de renta per cápita, porque las diferencias en renta per cápita también explican una parte de las diferencias en demanda de los servicios públicos, y entonces esto puede originar que el coste final de provisión de los servicios públicos fundamentales difiera entre comunidades. Entonces,
yo creo que habrá retoques en el sentido de o incorporar nuevas variables, alguna quizá de las sugeridas por el comité de expertos, o repensar las ponderaciones de las variables habituales. Y luego, en relación también con la sanidad, el informe de expertos pues habla de dar más margen de maniobra a las comunidades autónomas. Esta es otra de las constantes del informe, ¿no? Se habla de que los recursos que ahora mismo están cedidos a las comunidades son insuficientes y que habría que continuar en la senda de hacer más transferencias de recursos tributarios, de ceder más poder tributario a las comunidades autónomas. Y, por ejemplo, se habla de la posibilidad de ceder capacidad normativa en impuestos indirectos, de la posibilidad de que se aumente la recaudación vía un aumento de los tipos en el IVA y en los impuestos especiales. Claro, con una particularidad que no es menor, y es que esa subida de impuestos tendría que ser colegiada, porque son impuestos armonizados europeos, y lo que no puede ser es que unas comunidades decidan aumentar los tipos y otras no. O sea, tendría que ser una subida nacional, pero decidida territorialmente desde el ámbito autonómico, ¿no? Y el informe sugiere que esto, bueno, pues podría ser una vía de solución, ¿no? de mejora de la capacidad financiera de las comunidades autónomas y de mejora de la corresponsabilidad. Y entre las propuestas que hace para mejorar ese margen de maniobra financiero de las regiones, habla de la posibilidad de introducir copagos, por ejemplo, y menciona especialmente a la sanidad, ¿no? La posibilidad de establecer copagos diferenciados, pues en su momento el famoso euro por receta de Madrid y Cataluña, que finalmente tuvo que anularse y fue declarado inconstitucional, pero se menciona la posibilidad de que haya copagos diferenciados, y también se dice que puede haber diferencias relacionadas con el catálogo de prestaciones que están financiadas por los servicios regionales de salud. O sea que, de nuevo, a lo que se alude es, bueno, quizá deberíamos ponernos de acuerdo en cuál es la cesta mínima que vamos a compartir todos, y a partir de ahí, bueno, pues cada palo que aguante su vela, ¿no? Cada comunidad que decida qué prestaciones quiere ofrecer a sus ciudadanos y con qué recursos cuenta, ¿no? O qué sacrificios está dispuesto a hacer en términos de subida de la presión fiscal para, como contrapartida, ofrecer mejores servicios públicos a su población, ¿no? Entonces, entiendo que irán por aquí. Quizás un poco, quizás como planteamiento o reflexión final, es decir, la envolvente de fiscal realmente no parece que vaya a ser muy optimista, por lo menos los planes, los programas de estabilidad, las actualizaciones que el Ministerio de Hacienda y Función Pública manda a la Unión Europea nos están marcando una senda de una contención muy fuerte. También sabemos que el déficit fiscal primario está mal, es decir, la capacidad de nivelar ingresos y gastos, bueno, pues ahora parece que por primer año se ha conseguido, ¿no? Eso es. Pero bueno, comparando de dónde venimos, a mí me parece que estamos bien. Vamos, el mejor que queremos. Por lo tanto, es decir, una parte de este planteamiento, pues yo creo que está diciendo, bueno, pues el techo de gasto lo centrifugo y lo que te doy es capacidad de buscarte la vida consiguiendo recursos adicionales, en cierta manera bajando la cobertura económica de prestaciones, ¿no? Es decir, bueno, a ver, aquí, claro, como todos los mecanismos complejos, es muy complicado encontrar un equilibrio adecuado, ¿no? El sistema de financiación tiene que establecer incentivos adecuados a las comunidades autónomas y evitar riesgo moral. Entonces, lo que tampoco puedes es tener un sistema de financiación que traslade la carga de la prueba a la administración central, ¿no? Entonces, si las comunidades autónomas son autónomas para decidir muchas cosas, tienen que ser capaces de tomar decisiones importantes también en lo que se refiere a los ingresos, no solamente en los gastos. Entonces, digamos, encontrar el equilibrio entre diseñar un sistema que no genere riesgo moral, que no genere, al contrario, centrifugación de deudas hacia el gobierno central, pero que a su vez no haga que el Estado central se desentienda, ¿no?, de las dificultades que puedan tener las comunidades autónomas, pues es un delicado equilibrio, ¿no? Pero hay que buscarlo. Es un equilibrio que requiere cierta lealtad mutua. Claro, por supuesto. Porque obviamente hay comunidades que han quitado el impuesto de patrimonio, han erosionado sus servicios y encima piden más porque dicen que, bueno, que es muy injusto.
Pero este es otro de los argumentos que maneja la comisión de expertos, que sería razonable establecer unos niveles mínimos de tributación y seguramente una definición homogénea de las bases imponibles, de tal manera que tú circunscribas la capacidad normativa de las comunidades pues, a los tipos impositivos o tipos impositivos. Y, o sea, no solo tarifas, sino a lo mejor también la cuota, ¿no?, de los impuestos, pero que garantices que una comunidad no se va a aprovechar de los esfuerzos que hacen otras en términos de presión fiscal. Entonces esto efectivamente también hay que controlarlo, no solo en la relación Estado-comunidades autónomas, sino entre las propias comunidades autónomas, ¿no? Que no haya quien se aproveche de los esfuerzos del resto. Por lo tanto, podríamos decir que el mejor de los sistemas fiscales lo podemos estropear actuando con oportunismo. Sí, claro. Pero desde luego hay que tener un buen sistema fiscal para empezar a trabajar bien. Sin duda, sin duda. Bueno, pues yo creo que en este momento acabamos con la parte más expositiva. Cedo la palabra a Cecilia Navascués. Pues buenas tardes a José Ramón y Rosa. Agradecemos a Rosa que esté en este seminario en estas fechas que ya está todo el mundo de celebración navideña. Y bueno, saludamos también a los que nos acompañan vía YouTube y a los que están presentes en la sala, que entre ellos tenemos un grupo de alumnos del Máster de Salud Pública. Y yo creo que ya sin más vamos a pasar al microespacio que inauguramos el seminario pasado, la grapa. Esta vez tenemos a un colaborador de lujo, conocido y amigo de la escuela. Invitamos a Alberto Infante a incorporarse a la mesa. No pretendas un Profesor aplauso. emérito de Sanidad. No me traigo la grapadora. Y escritor, y que publicó hace unos meses su última obra, Constantes Vitales, que se asoma a la transición y al nacimiento del reglamento de la sanidad pública española y con un punto de humanidad. Eso enlaza con el tema de la grapa, que es literatura y medicina deshumanizada. Viene como un poco dieta detox al debate financiero. Y cuando quieras, Alberto. Bueno, está en el otro extremo. La financiación es un instrumento para hacer cosas y lo que yo voy a tratar de presentar es una reflexión y alguna pregunta sobre el sentido de esas cosas que supuestamente la financiación de la sanidad debería permitir hacer o en su caso no hacer, ¿no? Y para eso me parece yo te he mandado una presentación que me gustaría poder presentar y si no la cargamos. Me parece que no debe incorporarse al... Bueno, no, habrá que cargarla. Efectivamente, la vamos cargando porque no se ha incorporado al que va. Cosas del directo, ¿no? Sí, son cosas del directo. Mientras... Debo decir, aprovechando que este tiempo no cuenta, que me tengo que autolimitar mucho porque todos los temas que ha planteado Rosa y yo compartimos, para quien no lo sepa, en fin, años inolvidables, por muchos motivos. En el Ministerio de Sanidad, y a mí durante una etapa profesional me tocó ser el director general de Ordenación Profesional, Cohesión y Alta Inspección, whatever that means, que implicaba, entre otras cosas, las relaciones con las comunidades autónomas en algunos de estos bonitos asuntos, ¿no? Una puntualización que tú me habías pedido. El Fondo de Cohesión, en el mejor momento que a mí me tocó gestionarlo, tenía 50 millones al año, en un presupuesto anual del Sistema Nacional de Salud en aquel momento de 65.000 millones. Podéis dar una idea de la magnitud. Sin embargo, solo con esa pequeña cantidad, al no ser una cantidad atada a gasto fijo, sino fresh money, como dicen los americanos, ya generaba una potencialidad grande de alineamiento de prioridades de comunidades autónomas en torno a prioridades nacionales establecidas en su caso por el Ministerio. De aquella experiencia sacamos algunos la conclusión, que incluso llegamos a formular en 2010 en un documento que presentamos a Hacienda, de que había una serie de funciones de dirección y liderazgo del Sistema Nacional de Salud que se podrían fortalecer más de lo que estaban si el Fondo de Cohesión se especificara destinado a ellas y se aumentara la cuantía del fondo. Llegamos a cifrar, para empezar a trabajar, el doble de esa cuantía, 100 millones al año. ¿Veis? Cifras proporcionalmente pequeñas, pero sin embargo muy significativas a la hora de mandar señales de alineamiento. Yo creo que esta es la reflexión que cabe hacer. Yo creo que,
Y en ese sentido, yo sí soy partidario de que hubiera un fondo de cohesión bien tasado en las cosas que debe aportar, cogestionado por el Consejo Interterritorial, naturalmente, pero con fuerte presencia del Ministerio en este caso, porque su propósito es alineamiento global, y algo más dotado de lo que estuvo. Esa sería la reflexión. Una pregunta, Alberto. ¿Hubo una tendencia al reparto lineal por población en los fondos para determinados temas o no? Que yo recuerde, no. Hubo, durante los 3 años que yo viví aquello, una interesante experiencia de priorización a través de un documento global que elaboró el Ministerio, que era el plan de calidad, en donde incluimos estrategias de salud y muchos componentes. Yo en aquellos 3 años fui el director general más solicitado por el resto de los directores generales del Ministerio, porque disponía de fresh money, cosa que los demás no tenían, ¿no? Y todos querían colocar algunos de sus programas con financiación del fondo, como es natural, ¿no? Así que no, y se pudieron hacer algunas cosas interesantes. Pues yo creo que la estrategia de seguridad del paciente... Por ejemplo, articular la red de agencias de evaluación de tecnologías en salud, que gozó de su mejor momento justo gracias a esta financiación. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Medicina basada en la evidencia, el Instituto Aragonés de Salud Pública con todo el programa Guía Salud, por ejemplo, en fin, recordando algunas, ¿no? Bueno, este soy yo, más o menos, en versión reducida. Esa es mi última novela, que también tiene que ver de temas médicos, pequeño spot publicitario. Pasamos a la siguiente. La promoción. ¿Otra? ¿Puedes pasarlas tú? Las paso yo. Qué bien. ¿Por qué me interesa esto? Pues me interesa esto porque hay 3 elementos, que son la compasión, la empatía y la competencia narrativa, que son fundamentales para los cuidadores de salud. En particular, para el ejercicio de la profesión médica cuando uno es clínico y actúa, ¿no? Y esto, la competencia narrativa, lo comparten la literatura y la medicina. No es casual. Más de 20 escuelas de medicina de Estados Unidos tienen incorporada la literatura en el pregrado, la literatura de temas médicos. Por esta razón. Este es un poquito el rationale behind, que como se dice en Estados Unidos, que está detrás de esta incorporación. Se incorpora por esto. 2 razones. Leer al paciente como una historia que se desarrolla y verse a sí mismos como profesionales como una historia que se desarrolla. Uno cambia en sus percepciones y en sus modos de práctica profesional precisamente por el influjo que tiene esa práctica y el contacto con los pacientes. Y este es el libro que yo recomiendo vivamente que cualquier médico joven o incluso médico en ejercicio lea. Este libro es de un autor que acaba de morir este año y es la historia de un médico rural en la campiña inglesa, en una zona deprimida, escrita en el año de 1967. Es la historia escrita por este autor de un médico real que existió. El título es Un hombre afortunado y el autor John Berger. Ahí está. Y la reflexión de fondo, y tiene que ver con la economía de la salud, que inspira este libro es ¿cuánto vale una vida humana? Esto no es una broma, porque el cálculo de la vida humana se ha calculado y se ha monetarizado, y se calcula y se monetariza en según qué sistemas de aseguramiento, normalmente de aseguramiento privado, no de seguro social. Pero claro, es una reflexión que implica la ética, la filosofía, la religión, la moral, la sociedad y todo lo demás. Y por eso yo plantearía, por eso y por muchas más cosas, por un final que no revelo del libro, que tiene mucho que ver con el carácter muy peculiar de un médico de esa época, que por cierto era un médico que ejercía solo, pero que estaba integrado en el hospital rural de su comarca, por tanto tenía una capacidad resolutiva, otro asunto muy serio que nos preocupa siempre, muy grande, porque era capaz de hacer en el medio rural con sus propios medios, prácticamente solo, muchas cosas gracias a que tenía una permanente relación y un reciclaje continuado en muchas de las técnicas y en muchas de las habilidades, incluso de cirugía menor y de anestesia, en el hospital rural al que sus pacientes acudían. Por tanto, el tema de la continuidad de la atención, que es otro de los grandes temas, para bien o para mal, con las limitaciones propias del caso que aquí se discuten, este modelo lo daba resuelto. Y aquí me callo. Y como al final los puntos se encuentran, el cálculo de la vida humana acaba encontrándose con la financiación.
de la autonomía de la sanidad. Es que no te has dado cuenta, pero es así. Ahora vamos a ver si alguien en la sala, alguno de estos alumnos del Máster de Salud Pública quiere participar con alguna pregunta. Hay un fondo, teóricamente hay un fondo de garantía de los servicios básicos y pudiera ser que una comunidad autónoma en términos de gasto per cápita tuviera necesidades ajustadas mayores que otra, por ejemplo, una comunidad más pobre, más dispersa, etc. No, pero el principio de ordinalidad está definido para que lo que compares sea el inicio, digamos, la capacidad fiscal, la ordenación según capacidad fiscal antes de modelo de financiación, con financiación per cápita ajustada por necesidad. Creo que puede haber un choque entre el principio de ordinalidad y el principio de, diríamos, solidaridad en función de necesidad, pero en fin, dejémoslo ahí. Otro asunto que me llama la atención en relación con la financiación autonómica es la utilización del PIB como referente, del Producto Interior Bruto. El espacio fiscal es España como tal, quizá en las comunidades forales, pero claro, cuando comparamos gasto, por ejemplo, en salud versus PIB, nos sale que las comunidades que reciben solidaridad para servicios públicos, como Extremadura, gastan mucho, tiene un porcentaje de PIB en sanidad mucho mayor que Madrid, por ejemplo. Y en algunos esquemas eso se percibe como, en fin, poco presentable, cuando es el resultado de algo que todos en principio estamos de acuerdo, que es que los servicios públicos los financiamos igual viva uno donde viva el país. ¿Qué opinas de eso? Porque bueno, la utilización del PIB internamente en estas estadísticas de financiación autonómica me rechina. Efectivamente, bueno, y es que en cómo se presentan los resultados del modelo de financiación me rechinan muchas cosas, porque uno utiliza los indicadores que le son más favorables a sus argumentos con independencia de que tengan sentido en cómo funciona el sistema de financiación y en cómo hay que interpretar realmente los resultados del modelo de financiación. Entonces, de la misma manera que, por ejemplo, me parece un uso indeseable el que se hace de las famosas balanzas fiscales que se conectan con el sistema de financiación cuando realmente son dos cosas que están desconectadas y no tienen que ver, y cuando se cuenta mal esa historia, ¿no? Y se cuenta, digamos, de forma interesada. Entonces, bueno, nadie puede controlar la utilización que se hace de indicadores torticeros para explicar cuál es el resultado del modelo de financiación y cuál debería ser el resultado. Sí, esto ocurre. ¿Tenemos en la red alguna pregunta o en la sala? Creo que los tenemos de celebración. Están con el mazapán, y los que están calladitos. Entonces... Aprovecho para hacerle, Rosa, una pregunta a cuenta del principio de ordinalidad. A ver, es que no he entendido bien. ¿De qué se trata? ¿De que las comunidades que aporten no pierdan ni un solo puesto en la lista o de que no caigan al nivel de la primera que recibe? No, de que no, vamos a ver, yo creo que... Quiero decir que si mi comunidad sale cuarta, ¿sí? ¿tiene que seguir cuarta o puede caer a quinta? Bueno, no, el principio de ordinalidad puro lo que indica es que tiene que mantenerse el orden. O sea, que si soy cuarta tengo que seguir siendo cuarta. Sí. No, pregunto. Después de la nivelación. Después de la nivelación. Después de la nivelación, eso es. Pero vamos, la idea es que si tú realizas aportaciones porque eres relativamente rico, pues cuando has aportado a la bolsa común no resulte que tú has sido perjudicado neto de esa situación. O sea, si tú eres el señor Botín, o sea, en realidad el reparto... y después de los impuestos resulta que estás viviendo debajo de un puente, esto a todo el mundo le chocaría mucho. Sí, claro. Pues digamos que es una butad, claro, pero para que se entienda sería el equivalente en términos regionales, desde luego no son esas diferencias ni mucho menos,
pero la idea es, bueno, ¿hay algún límite a las aportaciones que hacen las regiones? ¿O puede ocurrir que una región resulte relativamente empobrecida como consecuencia de su contribución a la solidaridad? Bueno, pues a lo mejor es razonable que eso no ocurra. Pero insisto, no está en mi opinión y bueno, la de otra mucha gente, pero no es una opinión generalizada. Por ejemplo, hay 3 comunidades autónomas que emitieron un voto particular en el comité de expertos: Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, diciendo, bueno, ¿por qué hay que poner un límite a la solidaridad? Pues la nivelación... Claro, no es casual que sean comunidades potencialmente receptoras netas. Claro, la nivelación no tiene por qué estar limitada. Jurídicamente no está limitada. ¿Por qué tenemos que aplicar este principio que no tiene ningún amarre jurídico? Bueno, pues es un argumento como cualquier otro. A mí me parece que es de sentido común. O sea, de todos los disparates que se dicen y que tienen que ver con la financiación o con el encaje territorial de algunas comunidades dentro de España, desde luego esta no me parece una reclamación disparatada, me parece de sentido común. Pero lo que es absolutamente discutible y no tiene una respuesta fija es... claro, cada uno daremos la nuestra. ¿Y cuál es el límite? ¿Cuál es la frontera a partir de la cual no se debe dar un euro más a la solidaridad, ¿no? ¿Cuál es el límite a la nivelación? Bueno, pues lógicamente cada uno tiene su respuesta, ¿no? Hay quien no tiene ningún límite, hay quien lo tiene más estricto y quien lo tiene más relajado. Me parece que había una requete pregunta de ahí. Sí. Vamos a ver, en muchos de estos debates damos la impresión de que estamos traduciendo el escenario europeo al escenario español, en el sentido de si los estados contribuyen a Bruselas y como se aquí si las comunidades autónomas contribuyeron, pero quiero señalar que las comunidades autónomas no contribuyen los ciudadanos que viven en las comunidades autónomas. Obviamente. Pero es que el debate se formula de una manera muy distinta. Cuando lo pensamos en esa perspectiva, es decir, las comunidades autónomas no son un espacio fiscal autónomo en el cual, con el esfuerzo de sus ciudadanos, los alemanes contribuyen a la deuda de los griegos. Es por meter este tema. Luego, el otro asunto, ya que me ha dado la palabra la moderadora, en la Comunidad de Madrid, las autoridades se quejan públicamente y en la Asamblea de que el sistema de financiación no cuenta con, creo que dicen 600.000 madrileños. Porque claro, en el sistema actual ajustado por necesidad, en educación financiamos niños, en sanidad financiamos, damos más peso a las comunidades autónomas que tienen más población mayor. Entonces, esto es una muestra de esta suerte de agravios comparativos dependiendo de cómo hagamos. Sí, efectivamente. Hoy mismo salía otra noticia en la prensa. Ahora parece que está de moda hacer ese tipo de cálculos, ¿no? De cuánta población no me están financiando. Exactamente. Y entonces la presidenta de la comunidad andaluza decía, pues es que hay, no recuerdo ahora cuál era la cifra, no sé cuántos miles de andaluces que ustedes no me están financiando. No, venga usted, que haga los cálculos que quiera. Yo creí que eso no era una vez. No. Menú. Como ves, cada uno utiliza los argumentos para sus propios intereses. Bueno, pues efectivamente se trata de un cálculo absurdo. O sea, ¿qué clase de idea tratas de transmitir a la población general cuando estás diciendo eso? No hay ningún ciudadano que no esté siendo financiado, pero obviamente las diferencias en las necesidades hacen que haya diferencias en los recursos obtenidos. Eso y muchas otras cosas. Es verdad que el sistema es muy complejo y no todos son los servicios públicos fundamentales, ¿no? Luego hay muchas diferencias de financiación que se deben a las competencias no homogéneas y a otra serie de fondos que introducen muchas distorsiones en la financiación territorial. Pero claro, los argumentos los utilizan de uno y otro signo político pues para avalar argumentos que básicamente lo que quieren es, lógicamente, ¿no? Más financiación, más recursos. Bueno, vamos a ir terminando. Yo quería hacer una pregunta quizás. Tomado en su conjunto, yo tengo la sensación de que los cambios que se avecinan no van a ser muy favorables a las comunidades pobres. Y por lo tanto van a tener que exhibir un músculo de gestión posiblemente con un altísimo nivel de competencia y de capacidad de gestión del dinero, ¿no? Porque cupo por un lado, ordinalidad por otro y, bueno, pues de alguna manera un planteamiento
digamos, de esfuerzo fiscal, digamos, no muy exagerado, pues la suma de todos estos factores, yo diría que Extremadura, Andalucía, Canarias, deberían de pensar, digamos, que no van a correr buenos tiempos, ¿o no crees? Yo no sería tan atrevida, la verdad. Claro, como te he dicho que dentro de un año lo veremos. Claro, no me quiero mojar nada. Hombre, yo no sé, no creo que tiene que ser así, no necesariamente. Partiendo de la base de que en general los que están peor situados, pues eso que llevan consigo nunca corren buenos tiempos para los que están mal, ¿no? Pero partiendo de esa base, hombre, yo creo que el sistema de financiación a algunas comunidades con poca renta, poca riqueza, poca capacidad fiscal, les suministra recursos muy por encima de la media. Entonces, bueno, corregir algunas diferencias que pueden ser exageradas no significa que vayamos a dejar los servicios desatendidos en las comunidades autónomas que tienen una situación de partida más desfavorable. No necesariamente. Lo que pasa es que, hombre, a lo mejor nos hemos pasado en ocasiones anteriores y lo que hay que hacer es corregir algunas situaciones previas, ¿no? No sé, yo no diría tanto, yo prefiero ser, mira que nunca soy muy optimista, Repu, pero en esta ocasión quiero pensar que no será así. Muy bien, Cecilia, te cedo la palabra para ir finalizando. Pues nada, yo creo que para tranquilizar a Rosa, el otro día vi que las previsiones de los informes que hace el gobierno inglés nunca, cuando las revisan, nunca han acertado. O sea que si dentro de un año aciertan lo que ha dicho, tendría que cambiar de profesión. Hombre, convocaron un referéndum para quedarse en Europa y salió resalirse, pues imagínate. Ya sabes lo que dicen, que los economistas somos expertos en predecir el pasado. ¿Eso es así? Por eso. Y nada, y a propósito de si estaríamos dispuestos, que os enganchabais antes en la encuesta de opinión, yo creo que acudiendo al refranero es muy fácil, del dicho al hecho va un trecho, se explica rápidamente. Pues nada, muchas gracias a Alberto Infante. Creo que además abre ahí, para que lo pienses, alma mater de los seminarios, lo de literatura y medicina y tal, pero se podría hacer algún seminario dedicado a eso. También por cierto, lo que ha tocado entronca con este impulso que hay de la humanización de la asistencia sanitaria, la práctica clínica. Hay programas en todas las comunidades autónomas y en los hospitales. O sea que es un asunto interesante. Bueno, pues hasta aquí el GAPS número 3 y en principio gracias Cecilia, gracias Alberto con tu grapa y sobre todo gracias a Rosa por haber estado aquí en la exposición de un tema que yo creo que ha sido interesante, informativo y sobre todo de una gran actualidad. Y por supuesto a todos los que estáis en la sala, a la parte técnica Paco, Rosa y a los que estáis al otro lado del ordenador y los que vais a ver este seminario dentro de unos días o cuando se edite en internet. ¿De acuerdo? Venga, gracias a todos. Cerramos. Gracias.